Una curiosidad, el americano, ¿quién es que se lo pone eso? Con Luis Herrera. Saludos, bienvenidos a otra entrega de Siempre de Baní. Qué bueno que están ahí como cada sábado conmigo a las 8 de la noche por este canal de YouTube. Que aprovecho para decirles que se suscriban a los que aún no lo han hecho. Y a los que lo hicieron, muchas gracias. Yo sé que cuento con ustedes. Bueno, en este día tengo un invitado que ya habíamos rumorado en otras entrevistas que lo íbamos a tener aquí presente. Y ya llegó el día. Hoy tenemos aquí al arquitecto Juan Tejeda. Pero hoy no vamos a entrevistarlo, vamos a entrevistar a El Americano, ese gran músico banilejo. Aquí lo tenemos. Juan, ¿cómo se siente, hermano? Hola, hola. Bien, gracias, Osiris. De verdad que es un placer para mí estar aquí en tu espacio, que siempre lo sigo y que estaba esperando la oportunidad de que algún día tú me invitaras. Gracias. Y ya llegó el momento. De verdad que sí, me siento muy bien, muy cómodo contigo porque eres mi amigo de hace ya mucho tiempo. Y además de poder recordar esos tiempos que ya son pasados, pero que siempre se mantienen en la memoria y cuando veo los videos, cuando los hijos míos lo ven o cuando alguien lo ve y también me llama, eso es sumamente grato para mí. Bueno, yo entiendo que esta entrevista resultará hasta sorpresa para muchos, hay que decirlo, sí. Porque yo lo he comentado, Juan, lo he comentado a varias personas de quién tú eres. Además de ser ya quien mucha gente conoce. Y no me lo creen. No te lo creen. No lo creen. Sí, o sea, que sí, no te visualizan así. Sí. Y ya aquí hoy lo vamos a hacer. Qué bueno. Juan, tremendo músico, destacado, músico banilejo. Así ya lo vemos. La gente que más o menos estuvo contigo en esos tiempos nos lo ha manifestado. ¿De qué lugar de Baní tú eres? Eso es una buena pregunta. Porque en los últimos tiempos la gente me ve en mis actividades profesionales y no se imaginan que yo soy del Recodo. ¿Cómo? Sí. De allá de donde es Juan de Dios. De donde es Juan de Dios. ¿Qué pasa? Que mi padre y mi madre son de familia de agricultores. Todas las generaciones, por parte de mi papá y por parte de mi mamá. ¿Tus apellidos son? Tejeda Santana. Claro que sí. Son Tejeda Santana. Tejeda del lado de Recodo, Las Yayitas, Santana del lado de la Montería. Mi padre, cuando se casó con mi madre en el 1963, él era el profesor asignado a la escuela del Recodo. Sí. Y él vivía en el Recodo. Entonces, cuando se casó con mi madre, ella se fue a vivir para allá, quedó embarazada. Yo, por supuesto, nací aquí en el pueblo porque y con comadrona, porque antes se usaba que era en la casa, las comadronas iban. Eso era. Bueno, los 41 días de riesgo de aquella vez. Y de ahí para el Recodo. Mis primeros 2 años fueron en el Recodo. No tengo muchos recuerdos de ese tiempo porque era muy pequeño. Sí. Realmente recuerdo lo que me cuentan. Salimos del Recodo, pues vinimos a Las Mercedes, esquina Callejón Padre Villini. Entre el Recodo y ahí Los Tiburones, pasé yo mi infancia. Y luego nos mudamos a Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo, cuando era un estado de miseria y de pobreza extraordinario. Yo Caramba. Eso sí lo recuerdo muy bien porque ya yo tenía como 5 años cuando nos mudamos, 6 años. Y nosotros
mi papá tenía su colmado, lo que en una esquina que está frente a frente a lo que hoy es la escuela Aquiles Cabral. Cerquita del río ahí mismo. Muy cerquita del Sí. río, claro, y al río íbamos también a darnos nuestro chapuzón. Claro que sí. Entonces, viviendo yo en Pueblo Nuevo, fue cuando las televisiones no existían mucho en ese momento. No es que yo soy muy viejo, pero Sí, no, pero era la precariedad. los recursos que habían, no había muchos recursos para comprar televisor. Sí. Sí. Recuerdo que en casa había una televisión y mi madre estaba muy pegado cuando eso, Johnny Ventura, cuando eso salió Wilfrido Vargas, y había una competencia muy recia entre ellos y siempre lo presentaban en el show del mediodía. Y mi madre siempre decía, yo quiero ver a mi hijo tocando ahí en un programa de eso. Espérate. Pero ella había visto algunas inquietudes. No, ella no había visto nada. Oh. Yo la oía comentando con las amigas de ella, su comadre, que eran muy amigas y siempre se visitaban. Yo algún día quisiera ver a mi hijo tocando ahí en una televisión, en un programa de eso. Ahí fue que comenzó la cosa. Caramba, eso sirvió como de motivación entonces. Y me compró una pequeña guitarra porque ella tenía la intención de eso. El hijo de la comadre de ella no era mi mejor amigo, era como quien dice mi mentor, porque él era una persona de 15, 16, 17 años, yo era un más niño. adulto, sí. Y él sabía tocar guitarra. Oh. Y él comenzó a enseñarme a tocar guitarra y él sabía música y comenzó a darme las primeras notitas de cómo se leía la música. Y esos fueron mis inicios. Por ahí inició. Sí, tuvimos a casa entonces con ese compañero. Sí, así mismo es. Okay. Pero después entonces sí fuiste a alguna escuela o ingresaste a algún coro, algún movimiento, algo a comenzar a tocar. ¿Qué pasó? Ese amigo mío era el que tocaba la guitarra en el coro de la iglesia de Santa Cruz. Y me llevó para allá. ¿Recuerda el nombre de él? Sí, claro, Ezequiel Noyer, Alberto, de cariño, le decimos Alberto, Alberto Guerrero, muy buen amigo. Todavía, hasta esta fecha, seguimos siendo unos amigos entrañables y que nos queremos mucho. Por ahí comencé o sea, mi primera aparición en público ya fue en el coro de la iglesia Santa Cruz. Sí. La iglesia Santa Cruz era mi parroquia, porque yo vivía en la parte norte. El sector. Y ahí yo fui monaguillo, yo fui el que tocó el coro, cantaba, y ahí hice mi primera comunión. Realmente por ahí comenzó la cosa. Sí. Y al ver ya entonces que mi mamá, que ya yo tenía actitudes para la música, me inscribió en la Escuela Municipal de Música, que estaba entonces ya aquí en el ayuntamiento, frente al parque. Y ahí me daba clase el profesor Julito Echavarría. Sí. ¿Verdad? Sí. Ah, bueno. Julito Echavarría me daba clase de solfeo. Tremendo, Julito, sí, y muy recto. Sí, recto, muy recto. El profesor, al ver que yo iba leyendo muy bien, aprendiendo muy bien a leer música, me propuso que ya debía ir buscando un instrumento. Sí. A mí siempre me gustó la guitarra, ya yo sabía tocar un poco de guitarra, pero no había profesores de guitarra ni de bajo en la escuela. Entonces me dieron un clarinete. Comencé a practicar el primer día, duré media hora practicando. Y me dio un mareo, porque, óyeme, esos instrumentos de viento, eso es con técnica, hay que saber hacerlo. Sí. Y me desencantó, eso. Yo entregué mi clarinete, yo le dije, profesor, lo siento, yo no puedo estudiar eso. ¿Qué es lo que tú quieres? No, yo quiero tocar bajo, tú quiero tocar guitarra, pero aquí no hay profesores. Y yo, no hay problema, enséñeme a leer música. Y comencé entonces a aprender, o sea, me quedé estudiando solfeo. No sé por qué razón, creo que la escuela cerró, pero yo no pude seguir estudiando más en la escuela. Pero ya yo sabía tocar guitarra y ya había aprendido a leer música y eso. En ese momento, estamos hablando de 1978, cuando el gobierno de Balaguer, los 12 años, cambiaron al PRD que ganó don Antonio Guzmán. El síndico de aquí, no recuerdo cómo era el nombre, pero él se interesó mucho por la cultura y retomó lo que se había perdido de el coro municipal, el batón ballet,
y todas esas agrupaciones. Y yo me metí en el coro municipal. Entonces, ya yo sabía tocar ya guitarra. En el coro, sí, en el coro, pero con guitarra todavía. Sí, yo sabía tocar guitarra, perfecto. Y entonces, un día, Manolito, el director se llamaba Manolito. El apellido no lo recuerdo, pero Manolito, también hicimos muy buenos amigos. Me hizo una prueba de canto. Papá, ve acá, porque yo estoy necesitando un solista. Papá. Oh, y resulta que yo también era cantante, pues yo no lo sabía. Tenía, sí, lo que andaba buscando. Yo soy tenor, con la ventaja para mí de que el rango de voz, de tesitura que manejan los tenores, yo bajaba un poco más y subía un poco más. O sea que yo era un tenor que tenía un poquito de barítono y tenía un poquito ya de soprano, bueno, un poquito más arriba de eso, ¿verdad? Sí. Y yo era que hacía los solos en el coro. O sea, cuando tocaba la parte de hacer una parte como solista, me eligieron a mí. Eso fue una suerte. Porque ¿seguía con la guitarra también en el coro? Sí, tocaba mi guitarra. Cuando llegaba el momento del coro, pues yo hacía bueno. Eso historia. Tú me estás haciendo recordar algo impresionante que ya yo ni lo tenía. Oye, esa gente que están ahí están gozando. Sí, ya yo ni recordaba. Músicos, habíamos unos jóvenes muy inquietos en esa época. ¿Recuerda los nombres de esos músicos? Yuri. Era uno de ellos. ¿Yuri estaba ahí? Sí, Yuri estaba ahí. Yuri, Beltré, sí. Asnoldo. Yo soy muy malo recordando nombres y apellidos, bien, sobre todo apellidos, sí. Es una desventaja. Anciani estaba ahí. Anciani entró posterior. Después que Manolito ya no era director, él se casó, se fue a vivir a Estados Unidos. Entonces entró Anciani. También se retomó la escuela de música y yo comencé a estudiar música de nuevo, a donde lo dejé. Y él fue también mi profesor de música. Y un profesor extraordinario, porque con él aprendí armonía, mucha armonía. Aprendí a leer Pozzoli. Alguien que me ayudó también muchísimo a mi lectura como músico, Kennedy Guerrero. Profesor. Sí. Él me ayudó mucho, sobre todo con el eslava, que es otro método de lectura, que es cantado. El Pozzoli es hablado y el eslava es cantado. Y Kennedy, todos los días, en la mañana, a las 10 de la mañana, me esperaba en la casa de él y hacíamos... Y gracias a todas esas personas, yo logré avanzar mucho, aunque no era ya directamente en escuelas, pero sí ellos independientes me aportaron gratis. No te estoy hablando de nada de pago, nada de, o sea, eso se daba. Sí, era así. Y esa fue una etapa muy bonita, la del coro, porque yo descubrí que también yo cantaba. Claro. Que nada más no era tocar. Sí. Entonces... Que mira, que nunca, ya habiendo pasado por un coro, que el de la Santa Cruz, sí, y nunca había pensado en que yo cantaba. Entonces, en el coro recuerdo algo que es muy jocoso. Para mí, en ese momento no lo fue. Pero, mira, se fue el bajista del coro y yo tocaba guitarra. Y me dice Manolito, el que era director en ese momento, bueno, él me decía mi segundo nombre, Ladislao. Pues yo me llamo Juan Ladislao. Él me decía Ladislao, ¿por qué? Yo no lo sé. Es la única persona que me ha dicho así. Ladislao, tú tienes que coger el bajo ahora porque no tenemos bajista, pero sí teníamos 2 guitarras. Y yo, profesor, pero yo digo, Manolito, pues yo no sé tocar bajo, porque tocar bajo y guitarra no es lo mismo. No es lo mismo. Tienen cuerda y todo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Pero pero tú lo haces, tú lo puedes hacer. Me entregó el bajo del coro, llévatelo para tu casa, comienza a practicar, que tú sabes que el sábado tenemos una presentación en San Cristóbal. Yo, ¿cómo? Me lo llevé y practiqué. Llegamos a San Cristóbal, el estadio de San Cristóbal. Estaba eso lleno de gente. Estábamos ahí.
Ahora el coro municipal de Baní va a interpretar unas canciones. El hombre marca. ¿Y tú crees que yo pude arrancar a tocar? ¿Y qué pasó? Me bloqueé. Ay, 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 ay. No di una sola nota la noche entera. No me diga eso. Para que sepa. Y por más que quería, no podía. Y yo sabía hacerlo ya. Y los compañeros apoyándote ahí Sí, y todo. pero bueno, no toqué. Para que tú sepas. Ay, son cosas que uno ahora en este tipo de entrevistas que uno recuerda. Y como te digo, ahora yo me lo encuentro jocoso, pero en el momento yo tenía unos sudor. Porque me está hablando que el play lleno, venga acá, no, imposible. Bueno, así mismo, bueno, son de las cosas que me fueron pasando a través de mi historia como músico. Luego hay una etapa aquí en Baní, claro, que se comienzan a hacer algunos festivales, algunos, digamos, concursos también, cosas así. Y se llega y se forma lo que es el Círculo Artístico Banilejo, sí, que por sus siglas es CABA, y tú jugaste un papel muy importante en esa agrupación. Sí, sí, sí. Oye, Osiris, tú investigaste bien. Se hizo algo, Ay, Dios mío. Mira, pero era una época extraordinariamente bonita y buena. ¿Tú te imaginas esa época ahora? Sí, concho, deberíamos retomar ese tipo de festivales, ese tipo de cosas. Vamos a ver qué hacemos. Mira, se formó todo ese movimiento. Yo recuerdo que Montero, Eduardo Montero, fue como el que inició con eso, nos agrupó. Sí, recuerdo que antes de formarse eso, Eduardo, nosotros, él conformó una agrupacioncita que se llamaba Expresión Musical, de hacer canciones de protesta. Oh, ya. Nos subíamos a la tarima en aquello tiempo y por ahí venía la policía y todo el mundo a correr. ¿Pero tú eras músico solamente o sentía eso de protesta? Desde muy pequeño yo fui muy inclinado a las acciones sociales, sin que nadie me lo inculcara. Por eso desde muy pequeño yo sentía la necesidad de protestar por las cosas que yo creía que no estaban bien en la sociedad. Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, ese grupo por ahí. Y nos subíamos a la tarima a tocar y venía la policía a reprenderle y todo el mundo a correr. Esa era una época peligrosa hasta cierto punto, sí, pero con mucha adrenalina. Se vivía muy intensa. Y luego de que todo esto pasara, entonces se formó aquel movimiento que tú dices. Hacíamos unos festivales extraordinarios. Y no solamente festivales, también se tocaba en vivo. Había muchos talentos, tanto jóvenes de sexo femenino como masculino, que en ese momento tenían actitudes para canto y Eduardo los reclutaba. Ahí estaba. Y hacíamos, le montábamos las canciones y hacíamos unas presentaciones. Para mí eran maravillosas en ese momento, en el cine Enriqueta y en el cine Bagañona. Fueron cosas muy bonitas, tiempos muy hermosos. Un día estaba en la casa y me manda a buscar Luigi Herrera. Y me dice que Luigi te quiere ver en la casa y yo fui. Y me dijo, yo quiero que tú seas el bajista de la orquesta. Y ya tú sabes, ahí fue que yo me puse frío. Sí. Yo, Luigi, ¿cómo tú vas? Porque yo veía a la orquesta de Luigi ensayando frente a la casa donde yo vivía, que en un momento tenían un local y yo lo veía ensayando. Sí. Y para mí eso era algo glorioso. En ese momento los Juveniles del Sabor era un grupo que tenía un nombre muy bien ganado en el sur y también en muchas partes del país. Habían grabado temas, LP, discos y se habían sonado en la radio. Y cuando él me dijo eso, yo no creía que yo estaba capacitado para eso, porque yo no pensé que tenía todavía la formación suficiente. Y en verdad tenía algunas deficiencias, pero él creyó en mí. Ok. Pues le dijiste que sí. Oye, yo voy a perder esa oportunidad. Okay. Ahí te fuiste entonces con Luigi. Le dije que sí, comencé con Luigi Herrera. Recuerdo mi primer baile en Asua, un pasadía, en una terraza que está todavía ahí, en Asua, en la salida de allá para acá,
queda a mano izquierda, pero no el nombre Oh, no. sí, casi frente a la policía. Ahí toqué yo mi primer baile formal en una orquesta. Sí. Te puedo decir en una orquesta porque la orquesta de Luigi podía tener la característica de cualquier orquesta Sí, internacional, nacional, porque era una orquesta con un repertorio. Yo tenía mi repertorio Sí, debajo, sí, sí. hecho por arreglistas buenos. O sea, para ya tocar en la orquesta de Luigi había que hacer música. Sí, había que ser músico Había ya. que No ser era una músico. copiván, una cosa normal. No, Sí. no, tenía su repertorio. Yo empecé a tocar con Luigi cuando yo tenía 16 años y me salí de Luigi para precisamente ya entonces tocar con el Pérez, Con el Pérez. que hicimos un grupito para tocar en Caché Disco, Sí, pero específicamente, sí, el grupo de Caché. el grupo de Caché. Sí, pero que entonces hay un grupo que lo que tocaba de música alternativa, como rock, Tocábamos rock. Es que nosotros inventábamos de todo. que fue antes del Luigi entonces, ¿verdad? El grupo UFO. Pues nosotros formamos el grupo UFO, sí. Vladimir, Ignacio, el Pérez, Yuri y yo. Todos esos temas de los Beatles. Ese era el repertorio. Sí, bueno, rock y rock and roll. Eso era lo que nosotros vivíamos en ese momento. Llegamos a hacer presentaciones en Disco Sur. Recuerdo que un día yo estaba en ese programa que se abrió en el canal en Raintel en ese momento, que tenía un boom muy grande al mediodía. No recuerdo cuál era. El Sabro Show. Sabro Show, sí. Que era de Milton Peláez y otro. Sí, y ahí estaba. Y yo estaba ahí porque estaba con un amigo que tocaba guitarra en la en la orquesta de planta. Y yo le digo a Milton, yo tengo un grupo, yo estoy en un grupo en Baní que tocamos, porque Milton también tocaba sí, era de esa línea. Esa línea. Sí. Y me dice, no, hombre, ¿cómo va a ser? Y tú no tienes algo. Y yo andaba con creo que era una grabadorita con unos cassettes que se usaban, unas grabadoritas pequeñas con cassette. Y yo sí, porque yo andaba preparado siempre. Y le pongo eso. Dice, ¿y eso lo tocan ustedes? En eso vivo, es en vivo. en vivo. Eso es en vivo. Dice, no, pues mira, el martes tenga aquí que lo vamos a presentar. Y logramos una presentación en televisión. Yes. Tú fuiste el creador del nombre del grupo. Sí. Sí. El Pérez es prácticamente el líder por cantante. Sí. ¿Y de dónde sale ese nombre? Yo leía mucho. Y leía unas revistas que venían de México, la compraba en la capital. Y en esa revista yo me interesé mucho por los ovnis, por los fenómenos, qué sé yo, y también por los artículos relacionados con tecnología. En ese tiempo. En ese tiempo yo supe lo que era mecatrónica. ¿Qué era esto? Dios mío, mecatrónica. Y había un artículo sobre mecatrónica y me llamó mucho la atención que yo vi UFO, que significa, son las siglas en inglés de fenómeno como desconocido, no recuerdo bien, pero me llamó la atención. Y en el momento de formar el grupito, y bueno, pero como vamos a tocar rock y vamos a salirnos del montón, vamos a ponerle UFO, todos lo aceptaron, lo vieron bien. Y sí, yo fui el que propuso el nombre. Y de ahí fue que salió de una revista mexicana que yo estaba leyendo en ese momento. Tiene su justificación. Sí. Entonces se forma el grupo de Caché con el Pérez, que era un grupo ya un poquito más reducido, o sea, no era como la orquesta de Luigi, era más reducido, pero era muy buena, muy sabrosa. No, ese grupito tenía un sabor extraordinario. Colón tocaba piano, yo estaba en el bajo, el Pérez cantaba, Pununo tocaba conga, yo creo que estaba Yuri en la tambora, la guira, no recuerdo quién estaba, la guira, y teníamos un solo metal que era un saxofón que era Kennedy. Sí. Ese grupo para mí hizo historia. ¿Tú sabes por qué?
porque las discotecas de Baní estaban en ese momento de capa caída. La gente no iba mucho a las discotecas. Sin embargo, La Joya, el locutor. sí, se ideó unas actividades en Caché y nosotros tocábamos miércoles, viernes, sábado y domingo desde la tarde hasta la noche. En ese interín, Luigi tenía un conguero que se llama Alexis. Alexis Díaz. Sí, Alex Díaz. Sí. Sí, Díaz, que se fue a vivir a Estados Unidos. Y todo el que toca con Luigi no lo olvida nunca. O sea, y él se fue a vivir allá, pero se quedó siempre con el grupo de los juveniles. Sí. Y vino, le hizo una propuesta. Ya Aramis Camilo, que había tocado con Luigi, Aramis Camilo, había cantado Ruby Pérez, Nelson Hill. En la época que tú estabas en el bajo. Cuando yo era bajista de Luigi, los cantantes de la orquesta acababa de salir Ruby, pero acababa de entrar Aramis Camilo y Nelson Hill. Y entonces ellos eran los dos cantantes de la orquesta. Ya tú sabes que eran dos estrellas y acababa de salir Ruby, que era allá arriba. Aramis Camilo dormía en mi casa cuando tocábamos fiesta en el sur y no a esa hora el transporte, en aquella época el transporte no era fácil para él, vivía en Santo Domingo. Él estaba en casa. Alexis le propuso a Luigi cambiarle el nombre a la orquesta y grabar un LP nuevo. Y Aramis Camilo, entre Aramis y Alexis, le produjeron un LP a Luigi con una nueva banda. Esa fue Luigi y Alexis y la compañía. Y la compañía. Sí, la portada de ese LP la hizo Kennedy. Una pintura de Kennedy. Pintura. Esa que están mirando. Esa que se ve esa ahí. Esa es. Cuando estábamos en esa etapa, ya la orquesta tenía un plan de promoción y estábamos ya presentándonos en televisión. Recuerdo que una tarde nos estábamos presentando en un programa que tenía Johnny Ventura por la tarde. Y fue ahí donde Monchi Capricho me vio tocando con Luigi Herrera. Sí. Y en ese momento se estaba gestando la orquesta de Monchi. Y Monchi, cuando me vio tocando, le dijo a los managers, al manager de él y a los dueños de la compañía: ese es el bajista que yo quiero para mi orquesta. Y todo esto me lo dijo él después, pues yo no lo sabía, yo estaba tocando en televisión. Y un día, estando aquí en mi casa, llegan una gente en un carro buscándome. ¿Usted es el americano? Sí. Ah, que se va a formar una orquesta nueva, Monchi Capricho. Se llamaba Monchi y Arabelli. Sí, en esa primera etapa. Y entonces Monchi dice que el bajista que quiere es usted, así que lo venimos a preparar a ver si usted quiere ir. Entonces, mira qué había pasado. Anterior a eso, cuando Aramis se va de Luigi Herrera, él se va a tocar piano bar a Santo Domingo, donde Don Guillermo y esos pianos intramuros. Que de ahí que sale la organización secreta. De ahí es que sale la organización secreta. Y cuando él va a formar la organización, también él va a mi casa y me dice: americano, voy a formar una orquesta, yo quiero que tú venga a tocar bajo conmigo. Yo en ese momento había terminado la secundaria y me había inscrito en la universidad. Y yo estaba loco por irme a tocar a un grupo de la capital. Sí, porque... Y de la mano de Aramis Camilo, que dormía en mi casa, que éramos amigos. Qué mejor que eso. Y voy y le digo a papi, mira, Aramis que va a formar un grupo y quiere que yo toque bajo con él. Yo esperando que será mi oportunidad. Papá me dijo: no, señor. Usted no va a tocar. Usted se acaba de inscribir en la universidad. Usted va para la universidad. Ahora, después que usted esté en la universidad, si usted decide ser músico o si decide seguir en la universidad, ya va a ser decisión suya. Pero esta la tomo yo. Y lo recuerdo como ahora. Sí. Y lo agradezco infinitamente. Claro que sí. Porque si yo hubiese entrado a tocar con Aramis Camilo en ese momento, 17 años,
con la pegada que tuvo Aramis Camilo, Olvidas. yo no iba a entrar a la universidad. Eso no era verdad. Imposible. No era que no quería, era No que iba a no poder. iba a poder hacerlo. No iba a poder. Y sin embargo, después, cuando tenía 4 o 5 semestres ya estudiando en la universidad, que seguía aquí tocando con Luigi, entonces se me aparece la oportunidad de Monchi Capricho. Entonces yo vine siempre, porque yo siempre fui muy respetuoso de mi padre y mi madre. Entonces yo volví y le dije, ahora papá, mire, se me ha presentado ahora esta oportunidad. Usted me dijo que ya después que yo estuviera en la universidad ya yo podía decidir. Yo le prometo que voy a seguir estudiando, pero yo quiero tocar en un grupo de la capital. Sí, y porque me están ofertando. Y era también lo que le apasionaba en realidad en ese Claro. momento. Sí. Y él me dijo, bueno, como te dije en aquella vez, esa es tu decisión. Ya tú eres mayor de edad, ya tú eres que sabes lo que tú quieres hacer. Y le dije que sí a Monchi. Recuerdo que me preguntaron que si yo conocía un bajista, y había un muchacho que se llama Héctor Lugo. Un pianista. Pianista. Sí. Héctor Lugo, que era familia de Víctor Wild, que son, tú sabes que son Lugo, Sí, hermano de Vive Conga. de Vive, Sí. exactamente. Y él y yo tocábamos en ese momento juntos con Luigi, y yo le dije que sí, porque era muy bueno, Héctor, muy bueno. Bueno, todos ellos son Sí. excelentes, todos claro, excelentes músicos. Y él y yo nos tocó preparar, nos dieron el repertorio, y él y yo recuerdo que nos fajamos aquí un día completo, porque eso era de hoy para ahorita mismo, eso no es de que espérate, nos fajamos él y yo con el repertorio, lo montamos, y cuando llegamos allá, muchachos, mira, a tocar por primera vez, recuerdo que el director de la orquesta era saxofonista Papo Cadena. Sí, y los arreglos de Vertico Sosa. Y arreglos de Vertico Sosa. Cuando marcaron 2, la fiesta fue en el Lina. Estábamos tocando con otras orquestas. Y yo tenía el paquetón de papel en un atril ahí adelante, y el pianista también. Y las orquestas profesionales tocan dice, bueno, va tal tema, y tal tema, y uno lo pone. Sí, sin el orden. Uno en el orden, porque terminó uno, no hay tiempo para hacer nada, es botar esto y viene el otro. Oye, y el bajista de esa orquesta, que era, no recuerdo ahora el nombre, se acercó a mí y me dijo, ¿qué tiempo tú tienes tocando con esa orquesta? Digo, Primera no, vez. yo acabo de entrar, ayer me hablaron. Dice, ¿cómo? Pero yo te felicito porque yo te veo soltando papeles para abajo, pero no es fácil eso, y en verdad no era fácil, No. eso había que tener cierto nivel para poder hacerlo, y Héctor y yo lo hicimos maravillosamente bien. Y Papo Cadena, que era un músico súper extraordinario, quedó encantado con nosotros. Y le digo, tú ves, esos 2 así era que nosotros necesitábamos aquí. Y yo me sentí, ya tú sabes. No, excelente. En las nubes. Sí. Primera vez que toco en grupo de Santo Domingo, y ver que una persona, en ese momento un músico tan nombrado como Papo Cadena, nos da una aceptación. Tú ves, pues yo me sentí bastante bien, y por ahí comenzamos. Sí, una curiosidad, el americano, ¿quién es que te lo pone eso? Con Luigi Herrera, Aramis Camilo, cuando cantaba con Luigi Herrera, un día vamos a tocar una fiesta en Bosquecito Bar de Asua. Y me dice Luigi, Juan, ven acá. Dice, estábamos en el parque, porque nos reuníamos en el parque, nos montábamos en la guagua y de ahí nos íbamos. Y dice Aramis Camilo, Juan, qué nombre tan feo. No, ese no es un nombre artístico, no. De ahora para adelante, tú eres alto, blanco, no tienes nalga, tú pareces un americano. Te voy a poner el americano. Aramis Camilo me puso el americano. Qué cosa es. Sí. Hasta el día en que dejé de tocar. A mí nadie me conocía por Juan Tejeda. Todo el mundo era americano. Así mismo fue Aramis Camilo. Ese día, lo recuerdo como ahora, en el parque. Entonces inicia una historia artística, musical, con Monchi Capricho.
En Baní, Comercial Doña Zeida y Vizcaíno Comercial son las dos tiendas donde tú pones el precio. Siempre con grandes especiales y las mejores facilidades de pago. Ven y llévatelo todo. Estufas, neveras, lavadoras, juegos de sala, juegos de habitación, bocinas amplificadas. Visítanos en Comercial Doña Zeida en la calle Duarte 82 y 81B frente a la Iglesia Católica Santa Cruz. Y en Vizcaíno Comercial en la carretera Sánchez, kilómetro 1, salida Baní Santo Domingo, frente al Supermercado Bravo. Comercial Doña Zeida y Vizcaíno Comercial, donde tú pones el precio.